Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos, quienes nos acompañan aquí en presencial. Doctor, buenos días. Como quienes nos acompañan en Santa Fe, sean bienvenidos quienes nos acompañan en la línea aquí en la localidad o en la lejanía. Luis Muñoz seguramente está en Aguascalientes, la doctora Davaga en Canadá nos está escuchando también. Entonces, a diferencia de la sesión del mes pasado, que sacamos un caso muy rebuscado de los años 90, me da mucho placer decirles que esta sesión es prácticamente la charola. Esto es lo que se ve aquí en el ABC todos los días. Y seleccionamos estos casos porque la semana que entra tenemos auditoría de CAP, entonces no teníamos tiempo de andar buscando así casos muy rebuscados. Y miren qué bonita colección. Y juntaron los muchachos, les damos las gracias a los participantes por las ganas que le echaron y esperamos que les guste la sesión. Van a ver fotografías macroscópicas que no están ni en el atlas de la OMS. Doctor Amador, como siempre, muchas gracias. Comenzamos la sesión. Doctora. Hola, buenos días. Mi nombre es María Fernanda Ramírez, soy residente de primer año de anatomía patológica y comenzando con nuestro primer caso clínico, es una femenina de 14 años de edad a la que se le realizó un ultrasonido tiroideo donde encontraron un nódulo tiroideo de aspecto ecográfico sólido en lóbulo izquierdo con una clasificación TRADS 4. Así como en la BAF encontraron cambios citológicos sospechosos de neoplasia folicular clase 4 del sistema Bethesda 2023. Cabe recalcar que estos dos estudios se realizaron fuera del Centro Médico ABC. Le doy la palabra a la doctora Ana del Carmen Amador, que nos va a explicar el ultrasonido y pues le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias. Gracias al doctor Javier Baquera por la invitación. Para mí es un gusto. Bueno, tenemos estas imágenes de ultrasonido de cuello donde identificamos a nivel del lóbulo tiroideo izquierdo esta imagen nodular que abarca casi la totalidad del lóbulo, mide 2.3 por 1.9 por 1.8 centímetros. Este nódulo es totalmente sólido. Vemos que algunas partes del nódulo son hipoecogénicas respecto a la glándula tiroidea. También identificamos en este corte longitudinal que este nódulo no nos permite identificar el borde anterior del lóbulo tiroideo. Este nódulo no presenta calcificaciones gruesas o calcificaciones en anillo, pero llama la atención estos pequeños puntos ecogénicos que la verdad es que son contables. Y bueno, también llama la atención estos bordes lobulados e irregulares que, como le decía el doctor Baquera, pocas veces vemos estos nódulos así tan como si fueran varios nódulos agrupados en uno mismo. Este nódulo, al ser predominantemente sólido, hipoecogénico respecto a la glándula y con aparente extensión extratiroidea, que es la apariencia que tenemos en el ultrasonido, lo clasificamos como un nódulo TRADS 5 de la clasificación del Colegio Americano. Y bueno, entonces a transoperatorio llegó un probable tumor folicular enviado como una hemitiroidectomía izquierda que pesó 10.2 gramos. Como podemos ver, lo que vemos en la hemitiroidectomía es tejido tiroideo de apariencia normal macroscópicamente y de manera que llama nuestra atención un nódulo tiroideo sólido semiencapsulado encapsulado solo parcialmente. Aquí podemos ver dónde está la cápsula engrosada y podemos seguirla por completo hasta esta parte de aquí. En esta parte de aquí podemos ver tejido del nódulo o del tumor que está invadiendo como tal al tejido tiroideo. Algo que resaltar de la cápsula es que podemos ver que se engrosa en la parte de la invasión, lo que nos resulta muy interesante y nos ayuda a determinar el punto donde está sucediendo la invasión como reacción de la cápsula ante pues esta invasión. Como les menciono, el nódulo es sólido. Podemos encontrar diferentes colores aquí en el nódulo. Aquí podemos ver que es un poquito más amarillo. En cambio, la zona que está
está invadiendo, se ve un poquito más gris rosado, lo que se nos hace muy interesante. Comparándolo un poquito con el ultrasonido, podríamos pensar entonces que las diferencias en las ecogenicidades en el ultrasonido podrían ser entonces comparativas con las diferencias macroscópicas que vemos nosotros en este nódulo. Aquí, pues en el contexto que estamos es en un transoperatorio. Después de la macroscopía, lo que sigue entonces es ver la impronta citológica de este nódulo, de este tumor. Y lo que encontramos es en un fondo hemorrágico, como vemos aquí, sin coloide, grupos de células que se están conformando en formas de folículos. A mayor aumento, podemos encontrar células con citología tiroidea que podríamos considerar normal, así como estos grupos de células donde vemos atipia citológica. Los núcleos, como pueden ver en comparación, son más grandes, la cromatina es granular, y estas mismas células atípicas son las que se están disponiendo en esta forma de folículos. Lo que corresponde entonces, tanto en la impronta transoperatoria como con la BAF que se le realizó por fuera, con un BTSA4. La situación ahora es determinar, ¿es esta citología parte de un adenoma folicular o de un carcinoma folicular? Esta va a ser nuestra tarea en este transoperatorio, determinar si encontramos lo que diferencia estas dos entidades, que es la invasión de la cápsula. La invasión de la cápsula es lo que determina que sea un carcinoma folicular. La forma en la que se determina o cuáles son los criterios de invasión de la invasión capsular tumoral es entonces que las células tumorales atraviesen por completo la cápsula. Es decir, no es suficiente con ver tumor dentro de la cápsula, nódulos dentro de la cápsula, que el tumor esté empujando la cápsula o que veamos un nódulo de tejido tumoral fuera de la cápsula. Es importante para nosotros encontrar el punto de conexión entre el tejido que se encuentra ya fuera de la cápsula, que está atravesando por completo la cápsula, con el nódulo que está encapsulado, para poder nosotros decir que se trata en efecto de una invasión capsular. Aquí les muestro una fotomicrografía de un carcinoma folicular mínimamente invasivo. Como pueden ver, aquí encontramos las células tumorales que se encuentran rodeadas por una cápsula que es atravesada por tejido tumoral. Como pueden ver aquí, como les marco en esta línea, aquí es donde seguiría la continuación de la cápsula, pero se encuentra rota por el tumor. Y si vemos un ribete de tejido fibroso alrededor del tumor que está invadiendo a la tiroides, podemos pensar que esto es una neocápsula, es una reacción del tejido tumoral al encontrarse con el tejido tiroideo. En cambio, en el extensamente invasivo, lo que encontramos es tejido tumoral en contacto directo con el tejido tiroideo. No encontramos una cápsula. Lo difícil en este punto es encontrar una cápsula en los extensamente invasivos. En cuanto a la invasión vascular, que también es un criterio para el carcinoma folicular tiroideo, es importante que nosotros encontremos un verdadero trombo tumoral, es decir, células tumorales con fibrinas, células eritrocitos, dentro de un vaso sanguíneo. Entonces, como muestra la imagen, no es suficiente con encontrar células tumorales dentro de un vaso, que el endotelio es lo azul que les marco aquí, porque podría ser contaminación al nosotros cortar el nódulo tiroideo. No es suficiente tampoco con ver tejido que está empujando a los vasos, ni arreglos como que podrían deberse al doblamiento del tejido durante su inclusión. En el caso de que veamos, por ejemplo, como les digo aquí, les enseño aquí células tumorales rodeadas por endotelio, que es lo azul, como les menciono, pero sin fibrina. Es importante entonces buscar en el resto de los campos, a ver si no encontramos un trombo de tumoral verdadero,
que es como les represento en estas tres imágenes. Encontramos células tumorales con fibrina y eritrocitos rodeadas por completo por endotelio. A veces pasan cosas como estas, en donde el nódulo primario se encuentra en contacto con las células tumorales dentro del vaso, o en ocasiones el vaso se encuentra lejos del nódulo primario, y ahí es donde se encuentra la invasión. Esta es una fotomicrografía de cómo observamos las células tumorales que están formando folículos, como ven aquí, y que a su vez se encuentran con fibrina y están rodeados por endotelio, es decir, están dentro de la luz del vaso. Una manera pues sencilla de evidenciar esto es con CD34, que marca células endoteliales, y al ver entonces al tumor rodeado por estas células, confirmamos entonces la invasión vascular. A lo largo del tiempo se ha cambiado la forma en la que se clasifica el carcinoma folicular, tiroideo. Antes solo buscábamos si era mínimamente invasivo o extensamente invasivo. Esta es la categoría que se ha mantenido constante a lo largo de los años. Sin embargo, en el 2015 era importante determinar en el diagnóstico si era con invasión capsular o con invasión vascular en menos de 4 vasos o más de 4 vasos. Actualmente solo es necesario decir que hay invasión vascular y poner entre paréntesis cuántos vasos son los que están afectados. De vuelta en nuestro caso, así es como se ve el tejido congelado durante el transoperatorio, y aquí podemos ver un poquito más de detalles. Vemos la clara diferencia entre el tejido que está invadiendo la tiroides y el nódulo original, así como zonas de hemorragia, que es donde seguro tomaron las biopsias previas. Y en el tejido tiroideo vemos estos puntitos blancos que corresponden a hiperplasia linfoide. En la fotomicrografía, aquí de manera impresionante, porque es muy raro ver un corte así en un transoperatorio, vemos cómo en el tumor que está rodeado por la cápsula, que es esto que les muestro aquí, se está extendiendo a través de la cápsula por completo. Y aquí encontramos la protusión del tumor, el honguito que les he estado mostrando a lo largo de la presentación. Entonces, el reporte del estudio transoperatorio fue un carcinoma folicular con invasión capsular mínima. Esta fue interconsultado con la doctora Laura Montserrat, también del departamento, que coincidió con el diagnóstico emitido. Ya de manera retrospectiva se vio que podríamos haber diagnosticado un carcinoma folicular extensamente invasivo desde el transoperatorio. Aquí está las células tumorales, aquí está el tejido tiroideo residual, y como pueden ver no hay una cápsula que lo separe, como les mencioné entonces en las definiciones pasadas. Aquí hay un carcinoma folicular extensamente invasivo. Claro que como pueden ver aquí, la calidad de lo que se ve en la citología y en la histología, en la arquitectura de esto, no es como en el estudio definitivo, que es donde se dio el diagnóstico de carcinoma folicular extensamente invasivo. Aquí vemos el tumor que se está extendiendo, vean este dedito tan bonito del tumor, y aquí vemos el tejido tiroideo y no hay una cápsula que lo separe. De igual manera se encontró invasión vascular, vemos el tejido con fibrina, como pueden ver aquí, rodeados por endotelio, es decir, dentro de la luz vascular, que se puede ver también aquí en el MOVAT. Lo claro que se ve la fibrina en el trombo tumoral dentro del vaso. Y solo para confirmar, con el CD34, que es para células endoteliales, vemos cómo las células endoteliales rodean al tumor. Por lo que el reporte de patología fue un carcinoma folicular de tiroides tipo extensamente invasor. Estas imágenes que les mostré, como les digo, son excepcionales porque rara vez en el transoperatorio es posible encontrar la extensión directa del nódulo principal hacia la extensión o la invasión. Muy bien. Vamos a dejar todos los comentarios al final para poder desahogar la sesión. El punto de determinar en el transoperatorio si esto es cáncer o no es el compromiso que tiene el doctor de complementar la cirugía o bien darla por terminada en ese punto. Lo que sucede habitualmente es que es muy difícil encontrar el punto de la invasión en el transoperatorio.
El cirujano debe saber que para separar un tumor benigno de un maligno, pues hay que encontrar los criterios que ya les dijo Fernanda, y uno se limita a decir que pues, es un tumor folicular, lo mismo que ya dijeron en la BAF, en 3 o 4 cortes congelados. Entonces, o te avientas a terminar la cirugía ahí, o regresas 3 días después que tengas el diagnóstico histopatológico, con todo el riesgo que implica de llevarse los nervios o las paratiroides. Vamos a ver el segundo caso. Este fue un caso de correlación entre el transoperatorio y la pieza quirúrgica. Ahora vamos a ver un caso de correlación entre la BAF y la pieza quirúrgica, que es otra cosa que tampoco me había tocado ver antes. Lo cual no significa nada, pero son 28 años de trabajar aquí y nunca lo había visto antes. Ok, bueno, buenos días, soy la doctora Melissa Robledo Díaz, soy residente de tercer año del servicio de patología y actualmente estoy rotando aquí en el Centro Médico ABC. Yo los visito del Hospital Metropolitano de Monterrey, Nuevo León. Y vamos a continuar con nuestro siguiente caso. El siguiente caso es el de un masculino de 75 años de edad, de nacionalidad mexicana, el cual se realiza un ultrasonido de tiroides y cuello, reportando un TRAPS 4 para el lóbulo derecho y un TRAPS 1 para el lóbulo izquierdo. En este caso, pues de la importancia fue el del lóbulo derecho, que nos reportó un TRAPS 4, motivo por el cual se le mandó a hacer una BAF. Y vamos a darle un espacio a la doctora Ana para que nos hable un poquito del ultrasonido de este paciente. Gracias. Gracias. Contamos con las imágenes de la biopsia por aspiración. Vemos esta imagen nodular en el lóbulo tiroideo derecho. Es una imagen que ocupa igualmente casi la totalidad del lóbulo tiroideo. A diferencia del nódulo previo, vemos que este nódulo sí tiene unos márgenes bien definidos respecto a la glándula. También identificamos que la ecogenicidad de la parte sólida de este nódulo es hipoecogénica respecto a la parte de tejido glandular que vemos por acá. También llama la atención estas pequeñas zonas más hipoecogénicas que pudiéramos pensar que son imágenes o aspecto quístico dentro del nódulo que es predominantemente sólido. Las imágenes con las que contamos no muestran calcificaciones gruesas, tampoco puntos ecogénicos, y bueno, este nódulo al ser categorizado como TRAPS 4 y por sus dimensiones se sugiere función por aspiración. Ok, vamos a continuar con la BAF. Y nos encontramos con esta primera imagen teñida en HIE, en vista panorámica, donde destaca un fondo bastante hemorrágico, desprovisto de coloide, en donde descansan estas estructuras que tienen una arquitectura de aspecto papilar. Se caracteriza por estas células de aspecto cohesivo, con núcleos monomórficos, y que si les damos un acercamiento y hacemos la comparativa de la tinción de Papanicolau con HIE, pues prácticamente vemos las mismas características, mismo fondo hemorrágico, igual ausencia del coloide y la misma arquitectura de tipo papilar, que pues básicamente al momento del diagnóstico fue lo que nos llevó a pensar en los principales diferenciales al momento. En otro de los campos realizados en los extendidos, destaca también la presencia de ese abundante material de células de tipo discoesivas que comparten características como núcleos de mismos tamaños, citoplasmas bastante abundantes y que ya aquí en la zona inferior empieza a aparecer una malla vascular, también de tejido fibroso que empieza a separar las células tumorales en nidos, dándoles un aspecto de patrón insular. Si aumentamos las imágenes, pues vemos las características citológicas de las células discosivas que les mencionaba. Se ven los citoplasmas bastante abundantes, incluso hay unas células que llegan ya a empezar a tener patrones de fusión que dan como la apariencia de células gigantes multinucleadas, pero en este caso no lo son. Destaca también la ausencia de mitosis y necrosis, que es otra de las cuestiones que nos llevó al diagnóstico de esta BAF. Para fines de diagnóstico se dio positivo para neoplasia, un Bethesda 6, quedó como carcinoma papilar convencional con componente discoesivo,
poco diferenciado y áreas de patrón insular. Y para estudio definitivo, ya en el estudio macroscópico, una vez que reportamos el Bethesda 6, pues obviamente el clínico nos manda el producto de la tiroidectomía, el cual en total pesó 24 gramos, con una disparidad en lo que viene siendo el tamaño del lóbulo derecho versus el lóbulo izquierdo, siendo el derecho de 4.5, dimensión mayor, el izquierdo de 4.2, dimensión mayor igual, y el istmo de 2.2 en su dimensión mayor. Perdón. En vista posterior prácticamente es lo mismo, lo único que destaca es esta zona o cambio de coloración. Si vemos, pues el resto de la pieza, pues es un color café violáceo, en donde ya empieza a haber una transición en esta coloración como café un poquito más claro, blanquecino. Le hacemos los cortes al lóbulo, en este caso de interés, que es el lóbulo derecho, y nos encontramos con esta lesión, ¿no? Es una lesión nodular de 3 por 2.3 por 1.5 centímetros, que se destaca por estas áreas cavitadas, que al momento del corte tuvo salida de líquido amarillento, son de aspecto necrótico la lesión y de color café rojizo. Y aquí a la derecha les puse estas imágenes de lo que hasta ese momento pensábamos como probables diagnósticos diferenciales, pero incluso desde el estudio macroscópico podemos observar que estas lesiones no son nada iguales a la lesión de nuestro caso, medular, papilar o el poco diferencial. Esta es una correlación nada más con la imagen del ultrasonido. Aquí destacan pues lo que son las áreas cavitadas. En los primeros cortes histológicos nos encontramos con este tipo de estructuras de aspecto organoide que empiezan a ser separadas por septos fibrovasculares, que si recordamos al momento de la BAF, pues prácticamente tiene que ver bastante con la malla vascular que veíamos que delimitaba las células tumorales en nidos. También se ve extensa área de hemorragia y unas zonas de fibrosis. A mayor aumento, pues podemos ver las características un poquito más cercanas de lo que viene siendo el tumor. La misma malla de tejido fibrovascular que le da un aspecto como en cell Baller, incluso aquí ya pensábamos hasta en un paraganglioma como diagnóstico diferencial, pero en la visualización de los siguientes cortes nos encontramos también con patrones de aspecto, por ejemplo, papilar, que tuvo mucho que ver al momento del diagnóstico que hicimos del carcinoma papilar, porque pues también compartía este tipo de características. Y lo que nos llevó al diagnóstico definitivo fue la presencia de este material amorfo de color rosa pálido y acelular, pues básicamente es el amiloide, ¿no? Ya con esto, pues podemos determinar que el diagnóstico que dimos, pues era el adecuado. Se le hizo la inmunohistoquímica, siendo positivo para INSM1, dando un origen de tipo neuroendocrino y positivo focalmente para la calcitonina. De esta manera, pues nuestro caso quedó como un carcinoma medular de tiroides, de 3 por 2.3 por 1.5 con patrones papilar, organoide y que afectaba el lóbulo derecho, sin extensión extratiroidea y sin neoplasia en el borde quirúrgico. También importante, no había hiperplasia de célula C. En el lóbulo izquierdo que habían reportado que también traía ahí una lesión, pues sí, en efecto traía una lesión al momento de los cortes, me dio 0.3 centímetros por 0.2. Y al micro, pues nos encontramos que había un foco de carcinoma papilar focal. Pero pues no es el que vamos a platicar el día de hoy. Muy bien. Aquí el punto de la discusión, los artículos que bajamos es si realmente se puede hacer en una biopsia por aspiración el diagnóstico de un carcinoma poco diferenciado, no anaplásico. El anaplásico es relativamente fácil de diagnosticar, y pues la respuesta es que no. Una de las mayores satisfacciones que puede tener alguien que enseña patología es que el residente tenga razón y uno no la tenga. Yo seguí pensando hasta el final que esto era un carcinoma insular, pero Sergio el R3, que hizo su tesis de tumores neuroendocrinos del tubo digestivo, pues trae la cabeza llena de tumores neuroendocrinos,
y se le ocurrió que esto podía ser un medular y afortunadamente tenía razón. Es importante que no haya hiperplasia de célula C porque junto con el hecho de que el tumor es unilateral, eso habla de que es un tumor esporádico, de que el paciente no tiene una neoplasia endocrina múltiple, lo cual nos llevaría a otra discusión también muy interesante. Ahora vamos a ver una situación clínico-patológica diferente con el caso de Daniel. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Daniel Romellón Portela, residente de segundo año del Centro Médico ABC, y les voy a presentar el tercer caso. Este caso es un masculino de 16 años que como peculiaridad tiene antecedente de osteosarcoma en peroné derecho, y este se presenta además con nódulo tiroideo del mismo lado. Se realiza la BAF, se obtiene el material de dicho nódulo y se hace el estudio citológico. Le cedo la palabra a la doctora Ana Amador para una breve revisión. Bien, contamos con estas imágenes de ultrasonido de cuello, que igual que los otros, en los otros casos previos es un nódulo predominantemente sólido. Sin embargo, a diferencia, tenemos que la ecogenicidad de este nódulo es predominantemente hiperecogénico respecto a la glándula. Estas imágenes nos permiten poder comparar de forma muy sencilla la ecogenicidad del tejido del nódulo con el tejido glandular. También llama la atención que estos bordes de este nódulo son bien definidos y que presenta algo de reforzamiento acústico posterior, lo que nos puede hablar de que a pesar de que es un nódulo sólido, puede tener algo de componente quístico o líquido. Con el Doppler color, este nódulo presenta vascularidad periférica y también llama la atención que en el punto de hablar de calcificaciones o puntos ecogénicos, este nódulo no presentó calcificaciones. El eje mayor en el eje longitudinal es de 1.3 centímetros por todas las características que mencioné y su dimensión mayor. Este nódulo es categorizado como un TRADS 3, que por sus dimensiones se sugiere seguimiento. Aquí vamos a hacer una breve pausa y agradezco el espacio. Existen diferentes clasificaciones para los nódulos tiroideos. La primera salió en el 2009 por la doctora Eleonora Norbert. Sin embargo, han surgido diferentes modificaciones por sociedades y colegios. La que utilizamos en este hospital es la del Colegio Americano de Radiología y la más utilizada a nivel mundial. Esta categoría o clasificación se publicó en el 2017 y no ha sufrido aún alguna actualización. Toma en cuenta las características ecográficas del nódulo como la composición, la ecogenicidad, los bordes o la forma y los puntos ecogénicos, es decir, presencia o no de calcificaciones y qué tipo de calcificaciones presenta. A partir del TRADS 3, estos nódulos se deben seguir o biopsiar según sus características ecográficas y sus dimensiones. Otra de las clasificaciones muy utilizadas es la clasificación de la ATA, un poco más antigua que la del Colegio Americano de Radiología, que surgió en el 2015. Esta clasificación no utiliza puntos como la que utilizamos, la calculadora para aplicarla del Colegio Americano de Radiología, utiliza solamente el término de patrones de baja a alta o muy alta sospecha. Es en base a las características ecográficas que nos va a recomendar la toma o no de punción. Llama la atención, en lo personal, llama bastante la atención que, por ejemplo, nódulos con apariencia benigna, como son los nódulos en rejilla o nódulos espongiformes, esta clasificación sugiere la biopsia si estos nódulos llegan a medir más o igual a 2 centímetros. Llama la atención porque en el Colegio Americano de Radiología estos nódulos son categorizados como un TRADS 1 y ni siquiera sugiere el seguimiento. Entonces, bueno, se podría decir que esta clasificación sugiere un poco
más de biopsia según el tamaño y las características del nódulo. Ambas clasificaciones no toman en cuenta criterios clínicos ni ningún otro método de imagen más que el ultrasonido. También llama la atención que esta clasificación, tanto los nódulos de sospecha intermedia y alta sospecha, sugiere la biopsia a partir del centímetro. Si lo comparamos con la del Colegio Americano de Radiología, los nódulos de sospecha intermedia, que son los TRADS3, se sugiere la biopsia a partir de los 2.5 centímetros. La data nos dice que a partir del centímetro, sospecha intermedia, este nódulo debe de ir a biopsia. También aborda de forma igual los nódulos de, intermedia y alta a partir de 1 centímetro. Todos estos atributos o características son por ultrasonido. Y los puntos importantes, existen diversas clasificaciones para los nódulos tiroideos por ultrasonido. La clasificación coreana, la europea, la de la Sociedad de Radiólogos Ultrasonografistas, el Colegio Americano. Cada quien o cada institución emplea la que más le interese o la que de su agrado, pero es importante que en todos los reportes de ultrasonido el radiólogo especifique qué clasificación está utilizando. Esa es una. La otra es que el objetivo de estas clasificaciones es disminuir la tasa de biopsias innecesarias, utilizar el mismo léxico, que podamos comunicarnos con los médicos tratantes, así como los diferentes radiólogos que abordan estas imágenes. Y en un futuro, aunque todas las clasificaciones que existen actualmente no incluyen la elastografía y el contraste ecográfico, seguramente vamos a ver dentro de algunos años que las actualizaciones de estas clasificaciones van a incluir estas dos modalidades que están cada vez mejorando la certeza diagnóstica en el ultrasonido. Gracias. Muchas gracias, doctora. Continuando con el caso, tenemos la primera imagen de la citología y básicamente es una imagen que representa muy bien lo que se veía en la citología. En este caso encontramos este conglomerado celular que aparece como en una disposición tridimensional, como si fuera un nódulo o una esfera. También teníamos un fondo con coloide y además con infiltrado inflamatorio a expensas de polimorfos nucleares, y también encontrábamos macrófagos. Entonces, con las características de este nódulo, esta configuración, con la presencia de macrófagos, pues podríamos pensar que esto se trataba de un macrofolículo. En otras partes del extendido, menos conglomeradas, encontrábamos estas células en esta disposición. También son cohesivas y sin embargo vemos que no hay una sobreposición entre los núcleos. Y si bien, por ejemplo, en esta parte de aquí vemos que la mayoría de las células cuentan con una forma circular, simétrica, con tamaños muy similares, también encontramos en otras partes, como en esta parte de acá, células con un incremento en el tamaño del núcleo y en cambios de formas. Inclusive veamos también una disparidad en la cuestión del citoplasma y núcleo. Sin embargo, aquí está la imagen principal y la imagen más característica de la lesión. Tenemos estas células incrementadas de tamaño, tanto el citoplasma como el núcleo. Tenemos un citoplasma granular de aspecto eosinófilo, así como también un aspecto punteado de la cromatina dentro del núcleo. Entonces damos el diagnóstico de esta aspiración de nódulo tiroideo derecho. El material fue adecuado para estudio citopatológico y se da como un tumor de característica folicular, en este caso características oxifílicas, que fue lo que les mostré en la última imagen. Esto entra dentro de un Bethesda 4. Y ahora, para esclarecer muy bien el término oxifílico u oncocítico, vamos a dar una breve revisión. Todo empieza con este fisiólogo y anatomista Carl Hertel,
que en 1894 él encuentra una célula de estirpe folicular en la glándula tiroides que se encontraba en caninos no patológicos. Él reconoce, sin embargo, que Baber ya lo había descrito antes en autopsias de otros animales. Estas células que descubre Hertel se conocen ahora como las parafoliculares. Entonces, aquí entra un poquito la confusión. De manera errónea, las que llamamos como célula de Hertel son estas células con características oxifílicas que se presentan en la enfermedad de Graves. Esto fue descrito por primera vez en 1898. Entonces, ¿qué es oncocítico? ¿Qué es oxifílico? ¿Y qué son células de Hertel? Oncocítico es un término que se usó en 1931 o empezó a usarse en 1931 y describía unas células de las características mencionadas que se encontraban en las glándulas salivales. Cabe destacar que células oxifílicas o oncocíticas las vamos a encontrar en la mayoría de los órganos endocrinos, y oncocítico hace referencia al incremento del tamaño de la célula, hablando de masa o tumor. Es lo único que se refiere el término onco. El término oxifílico es un término utilizado para describir unas células, lo usa por primeramente Welsh, y oxifílico, bueno, hace referencia a esta apariencia eosinófila que tiene la célula y que tiene una predominancia ácida. Y célula de Hertel lo podemos utilizar solo característico para células foliculares de la tiroides con las mismas características que les he hablado. Entonces, ¿qué confiere el aspecto oncocítico? Bueno, estas células se ven así por un alto contenido citoplasmático de mitocondrias, que son estas pequeñas presentaciones granulares dentro del citoplasma, que pues bueno, van a teñir de eosina por esta afinidad ácida. Aparte de esto, como les había mencionado, vamos a tener un incremento del tamaño del citoplasma, sobre todo citoplasma, aunque también puede haber incremento del núcleo. Esto, ojo, no nos dice que es una atipia o una lesión maligna. Entonces, esta tinción eosinófila le confiere este aspecto granular, y cabe destacar que ¿por qué sucede este cambio oxifílico? Estos cambios suceden por múltiples razones. Podríamos decir que de manera general sucede por una situación de estrés por parte de las células foliculares de la tiroides. Entonces la vamos a encontrar en tiroiditis, la vamos a encontrar en enfermedad de Graves y también la podemos encontrar en cuestiones neoplásicas. Pero pues solo cabe destacar que nada más estamos hablando de una situación de estrés a las células. Entonces, ¿cuál es lo importante de este aspecto oncocítico? Pues que, como les marco aquí, hay múltiples lesiones que van a tener estas presentaciones. Hablando como tal de tumores en este desglose de la OMS, tenemos el adenoma oncocítico, el carcinoma oncocítico, tenemos una versión oncocítica del carcinoma papilar de tiroides y tenemos una variante oxifílica también del carcinoma medular de tiroides. Hablando del Bethesda, nosotros en este caso le confiere un caso 4, un Bethesda 4, que estamos hablando como tal de un estirpe folicular y con la peculiaridad de que aparte es oxifílico. Como tal no denotamos o no hablamos de la probabilidad de que puede ser tanto maligno o benigno, obviamente no se puede determinar en este caso en la citología. Sin embargo, en este caso se recomienda el testeo molecular, si se tiene disponible, o la lobectomía diagnóstica. Sin embargo, hay unas peculiaridades que les voy a hablar más adelante. En este caso, mostramos un corte histológico como tal de un adenoma, y como pueden ver, a pesar de que no hablamos de una lesión maligna como tal, pues se muestran aquí bastantes células con atipia, inclusive vemos algunos nucleolos. Y bueno, mismas características granulares del citoplasma. En el PAP vemos casi la misma imagen que les mostré de nuestro caso, que pues bueno, a pesar de que sí son cohesivas y no hay un traslape entre los núcleos más que aquí, pues tenemos también atipia en los núcleos. Y no estamos hablando de una lesión maligna.
Esto es lo mismo que el adenoma, nada más que aquí se considera ya carcinoma porque pues como tal tenemos la invasión de una cápsula. Esta es la variante oxifílica del carcinoma papilar, en el que encontramos las estructuras papilares clásicas de este tumor, las características citoplasmáticas de la variante oxifílica, granular eosinófilo, pero además las características nucleares del carcinoma papilar de tiroides. Y este es un ejemplo de un carcinoma medular que además tiene una variante oxifílica y cabe destacar para no confundirlo con una lesión meramente oxifílica o de un adenoma oxifílico, que como pueden ver, el citoplasma sí es oxifílico y sí es granular, sin embargo, no confiere un aspecto completamente eosinófilo. Esto es porque la tinción compite con los gránulos que son las mitocondrias, que son eosinófilos, con la producción de calcitonina, que es lo que caracteriza el carcinoma medular. Entonces, por eso no se ve propiamente eosinófilo. Unas consideraciones hablando de la ATA, es hablando de como tal de pacientes pediátricos y cómo se manejan estos nódulos tiroideos benignos. Hablando de nódulos, son menos frecuentes en pacientes pediátricos, pero cuando se presentan tienden a ser de mayor riesgo. Sin embargo, el manejo quirúrgico de estos nódulos se da, cabe destacar que benigno, va a depender si el nódulo está creciendo de manera rápida, si causa síntomas de compresión y básicamente por decisión del paciente, inclusive por cuestiones estéticas. Y vamos a considerar la cirugía, nódulo benigno, en aquellos que sean de más de 4 centímetros y aún así en estos casos se prefiere el uso de lobectomía. Si recuerdan, pues bueno, en el caso, a pesar de que le dimos un Bethesda 4, pues las características del ultrasonido sumado a las características oxifílicas nos hace pensar en una lesión benigna. Y la peculiaridad del caso en cuanto al osteosarcoma, pues hicimos una revisión bibliográfica y encontramos, por supuesto, que hay múltiples alteraciones moleculares de síndromes familiares de cáncer que involucran a la tiroides. Y lo único que encontramos es que el síndrome de Li-Fraumeni involucra tanto el osteosarcoma como tumores de cabeza y cuello en pacientes pediátricos. Sin embargo, no habla específicamente de cáncer de tiroides. Y hablando de alteraciones moleculares, le cedo la palabra al doctor Orlando Solís, que nos va a hablar sobre la biología molecular de las lesiones tiroideas. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Orlando Solís, soy residente de Patología Molecular Inmunohistoquímica aquí en el Centro Médico ABC Campus Observatorio y les voy a hablar de la aproximación de la biología molecular de las neoplasias tiroideas. Es una aproximación muy general. Aquí en esta diapositiva les estoy mostrando la correlación que existe entre la parte macroscópica, que aquí la estamos viendo acá arriba en esta diapositiva, desde la progresión desde una lesión multinodular, que normalmente estas lesiones multinodulares son benignas, caracterizándose principalmente en la histología como óseos multinodulares, y va a progresar hacia lesiones que van a llevar a invasión capsular, ya sea positivas o negativas, y posteriormente a crecimientos invasivos. Todo esto cubre un amplio espectro histológico, como ya lo vimos a lo largo de la presentación. Multinodular, como les comenté, pues está caracterizado por estas voces multinodulares, pasando por lesiones que van a ir hacia lesiones que van a invadir la cápsula propiamente dicha y que van a caracterizar al carcinoma folicular tiroideo, que ya lo vimos ampliamente ahorita en la discusión de la sesión, y crecimientos invasivos y con pobre diferenciación, por ejemplo, los carcinomas papilares tiroideas con sus diferentes subtipos que existen. Aquí podemos ver también las principales alteraciones moleculares en esta diapositiva, aquí en esta parte, desde lesiones benignas, principalmente los bocios multinodulares, aquí con alteraciones en los receptores de TSH y que conllevan a proliferación celular que consecuentemente van a causar los síntomas del hipertiroidismo que ustedes ven en los pacientes. Posteriormente, otra de las mutaciones que se pueden presentar para los carcinomas foliculares tiroideos es esta que se muestra aquí, en el gen RAS,
donde a partir del receptor río abajo, pues hay una señalización alterada en las vías de PICA3, por ejemplo, AKT, con efectos apoptósicos, y también cuando ya se presenta en la mutación en BRAF, que es más característica en los carcinomas papilares tiroideos, pues bueno, aquí tenemos una señalización alterada con fosforilación en río abajo de esos receptores, por ejemplo, en estas vías de BRAF, MEC, ERK, que van a llevar a señalización celular hacia el núcleo. ¿Para qué? Para que puedan tener proliferación y división celular alterada. Con ello, pues bueno, vamos a tener los diferentes subtipos de carcinoma papilar tiroideo, y pues bueno, que esto contribuye también a verificar pues ciertos blancos moleculares o ciertas mutaciones drivers que van a llevar al origen de estos carcinomas, ¿no? En esta diapositiva también les muestro que aquí hay unas mutaciones, por ejemplo, en este gen que se llama DICER1, que está implicado en la generación de microRNAs que están involucrados a grandes rasgos en la expresión génica, regulándola hacia la alta o disregulándola, ¿no? En este sentido. Igualmente existen otras fusiones, por ejemplo, aquí en este que les muestro aquí de PAX8 y PEPAR gamma. Estas pues se juntan aquí en el citosol de la célula con la vía que va a seguir a CARRAS, MRAS o HRAS, para seguir efectos antiapoptósicos y de proliferación. En ese sentido, esta es a manera de resumen, pues la principal neoplasia tiroidea que vemos aquí en los departamentos de patología, pues es el carcinoma papilar tiroideo con hasta el 80% de los casos, con la mutación característica de BRAF V600C, que es una mutación de alto riesgo. Esto generalmente tiene un porcentaje de sobrevida de 95% y se caracterizan por una tasa baja mutacional, al igual que el carcinoma folicular tiroideo, aunque que lo vemos con menos frecuencia. Sin embargo, aquí ya lo vimos en la discusión de la sesión, pues que sí se puede llegar a presentar un poquito más alto en departamentos de patología, y su principal alteración molecular pues es esta mutación en el gen NRAS, y la sobrevida pues disminuye mucho, como estamos viendo aquí, hasta 91%, y también se caracterizan por esta baja carga mutacional. En cuanto menos diferenciado se encuentra la neoplasia, por ejemplo aquí en los carcinomas anaplásicos, que también son muy raros, pero pues son muy peligrosos porque conllevan alta mortalidad, y tienen una serie de mutaciones también muy variantes. Pues aquí de estos pacientes que se caracterizan por alta carga mutacional y presencia de metástasis a distancia en cualquier estadio, ¿no? En esta imagen les estoy mostrando, por medio de estudios de secuenciación masiva de nueva generación, cuál es el perfil molecular a manera de resumen. Ya les comenté que BRAF y NRAS pues son las principales alteraciones moleculares que se presentan tanto en neoplasias papilares como foliculares. En ese sentido, el tipo de mutación que se presenta con mayor frecuencia es la mutación con pérdida de sentido, donde hay un cambio de una base nitrogenada por otra, y eso conlleva a alteraciones allá en el código genético para que exprese cierto aminoácido. En ese sentido, también existen otras mutaciones, por ejemplo, TERT, mutaciones en TERT que se asocian también son mutaciones de alto riesgo. Estas se caracterizan por mutaciones en el marco de lectura. Para ello, pues todas estas mutaciones pues ya se han diseñado kits comerciales. Por ejemplo, aquí los que les estoy mostrando en esta diapositiva, hay 4 principalmente, la marca Afirma, la marca Rosetta GX Reveal. Estas que les estoy mostrando en el lado izquierdo de la diapositiva, pues bueno, van a analizar como tal el RNA, los microRNAs que ya les dije que están implicados en la regulación de la expresión génica, pues tienen una alta sensibilidad. Pero ¿cuál es el problema? Pues que no tienen especificidad elevada. Entonces, eso es el principal problema por el que estas pruebas pues quedan como que un poquito más rezagadas a comparación de las que les muestro aquí en medio, como Tyro-Seq o TyGenetics, que pues su metodología es básicamente con secuenciación masiva de nueva generación. En 10, pues bueno, ya como tal puede evaluar el DNA y RNA, y con ello podemos valorar tanto mutaciones, fusiones o perfiles de expresión génica porque está midiendo el RNA como tal. Y pues bueno, cabe aclarar que pues la muestra pues es muy fácil de obtener, porque pues se obtiene a partir de las biopsias por aspiración con aguja fina en las 4 metodologías que existen actualmente en el mercado. Y pues bueno, tiene una sensibilidad y especificidad más o menos intermedia, entre 80 y 90%, por lo cual estas son como que las que se consideran actualmente las pruebas comerciales que se usan con mayor frecuencia. ¿Cuál es el problema aquí en Latinoamérica? Pues que estas no son accesibles, tienen alto costo,
y pues básicamente que no hay una validación aquí en los centros regionales, ¿no? Prácticamente esos son los problemas. Sin embargo, pues son los que te ofrecen mejores resultados en los kits ya disponibles en el mercado. Hablando ya de Tyrosi, que ya les dije que es la metodología más usada, pues bueno, pues aquí se menciona que normalmente nosotros debemos de partir de que tenemos una citología clasificada como Bethesda 3-4 o indeterminada. En ese sentido, con estos kits comerciales de Tyrosi, ¿qué es lo que nos proporciona? Pues bueno, te proporciona un perfil molecular y a partir de ahí ya puedes tomar decisiones clínicas en los pacientes si interviene esa cirugía, ya sea radical o una cirugía parcial, y que con ello, pues bueno, ya vas a identificar a los pacientes, por ejemplo, que tienen mutaciones de alto riesgo, por ejemplo, en BRAF, B600C, que es una mutación puntual de alto riesgo, o mutaciones en TER, que es otro gen también que se caracteriza por alto riesgo mutacional. Pues bueno, ya los sometes a tiroidectomías totales y puedes llevar también a pacientes a linfadenectomías cuando se presenten mutaciones de alto riesgo. ¿Qué pasa cuando no tienen mutaciones? Pues obviamente, de acuerdo al resultado que dice Tyrosi, pues nomás los dejas en observación, y si tienen mutaciones de bajo riesgo, por ejemplo en DICER1, que ahorita lo comentamos ahorita en la sesión, pues bueno, aquí solamente le das un seguimiento adecuado al paciente durante cierto tiempo, y pues ahí ya basta la conducta clínica que tendrían que tener ustedes como clínicos. En ese sentido sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda o pregunta en cuanto a biología molecular. Si no, pues muchas gracias. Muy bien. Quienes tenemos mucho tiempo trabajando en esto, pues es maravilloso. Cuando era residente había un artículo publicado por un cirujano de apellido Thompson, ¿se acuerda, doctor? En 1974 sacó un artículo sobre la significancia de las células de Hürtel, y lo malo fue que en su artículo revolvió absolutamente todo, bocios con adenomas y carcinomas. Entonces había una fobia por el diagnóstico de un tumor de células de Hürtel que llevaba a las tiroidectomías totales, pero de más. Igual cuando era residente, el doctor Rangel les regresó del Jackson de Miami con la nueva tecnología de la biopsia por aspiración que había aprendido del doctor Nachi, y para aprender biopsia por aspiración nosotros pues teníamos que aspirar todos los órganos sólidos de una autopsia. De esa manera aprendíamos de la autopsia, entonces hacías una aspiración del hígado, una aspiración del tiroides, todo lo que era sólido tenía que ir aspirado para ser revisado con el maestro cuando revisabas la autopsia. Por eso elegimos para revisar el caso que presentó Daniel. Llama la atención, y hago el comentario del artículo de Thompson, de que ahora se tiene pues la vena de observar un tumor oxifílico, cuando antes era sujeto de una tiroidectomía total. Hubiera sido interesante pensar que si hubieran descubierto primero el nódulo tiroideo y después el tumor óseo, seguramente hubiéramos pensado que era una metástasis de un carcinoma folicular. Entonces, hay mucha tela de dónde cortar. Del caso que presentaba Melissa, en la serie del hospital hay un paraganglioma tiroideo. Los textos dicen que en realidad no son paragangliomas tiroideos, sino que se originan de paraganglios retrotiroideos que crecen hacia el frente. Pues, doctor Rodrigo, si quieres comentar tú cómo viviste el caso, me acuerdo muy bien cómo llegaste preocupado ese día, y más me preocupé yo de que no te iba a poder dar el diagnóstico que necesitabas, pero todo salió bien. Esperamos que la niña esté bien. La niña está bien. Bueno, si gusta presentarse, doctor. Perdón. Sí. Yo soy el doctor Rodrigo Díaz Mochorro, soy cirujano oncólogo pediatra. Y bueno, el caso de esta niña fue más que difícil. O sea, no había duda de que había que operarla inicialmente. El problema era que los niveles de tiroglobulina estaban muy elevados, pero había algo que no nos quedaba muy claro porque la imagen no era muy clara como un papilar. Entonces, cuando la operé, inicialmente se le había ofrecido a la niña hacerle una hemitiroidectomía, esperar el definitivo una semana y volverla a operar. El problema es de que si se vuelve a operar, pues incluye todo el riesgo de la cicatrización y todo, y la niña y los papás querían que se operaran un solo, entonces yo les dije que usted nos iba a decir luego. Pero en realidad, bueno, tardamos una hora en ese transoperatorio, pero bueno, al final el lóbulo derecho salió negativo, y la niña estuvo bien y no hubo un problema. Nos hizo un hipoparatiroidismo transitorio y después ya estuvo bien la paciente.
Creo que por lo menos yo en los niños es un poco, bueno, niños y adolescentes es un poquito diferente que los compañeros de adultos, porque el cáncer es mucho más agresivo en los adolescentes y en los niños, y casi siempre, casi el 70% tiene metástasis a ganglios. En este caso no hubo metástasis, pero entonces entonces casi siempre, y como no podemos no tenemos, por ejemplo, allá en pediatría, no tenemos tantas herramientas como las tenemos aquí, tenemos que ser un poquito más agresivos porque la probabilidad de que tenga metástasis es mucho más alta. Sí, es otro mundo la patología tiroidea infantil. Adelante, doctor Rash. Bueno, en el chat tenemos a la doctora Nicole Iñiguez, nos hace algunos comentarios. El primero, la nueva clasificación de la ATA está por salir, ya fue presentada en la reunión de la ATA en septiembre de 2025. Luego dice BRAF B60-0E, no necesariamente implica mayor riesgo en los micro PTC. No pueden tenerlo ahora si se agrega otra como TERT, es decir, BRAF más TERT, eso sí es mucho mayor riesgo. En ATC, lo principal es la adquisición de TERT y P53, y después dice, Rosetta no progresó prácticamente, afirma GSC. Tyrosec, Utroma Version son los fuertes actuales, más Tyramir y Mix, encontrando Thyroid Print, y me comenta que no hay tiempo para que tome la palabra, pero si estás por ahí, Nicole, y quieres aclarar alguna otra cosa, creo que no está. Mientras, el doctor Enrique Jan, que es cirujano de cabeza y cuello, y quiere hacer algún comentario. Hola, buen día. Súper interesante la sesión, sobre todo el tipo de casos que presentaron, creo que es muy, muy interesante. A mí me gustaría hacer un comentario un poco más enfocado a la parte clínica y a la toma de decisiones, porque justo lo que presentaba la doctora Ana sobre el ultrasonido creo que es algo bien interesante, como la clasificación del Colegio Americano de Radiólogos contra lo que viene en la ATA es diferente. Lo que yo he aprendido en la clínica es hacer más agresivo con las biopsias, y generalmente las lesiones de más de 1 centímetro, como presentabas, creo que es mejor biopsiarlas que vigilarlas. Y a lo largo del tiempo, las guías se han inclinado más hacia ser menos agresivos con el manejo, tanto la parte de la cirugía como la parte del tratamiento con yodo. Sin embargo, pues también de mis maestros endocrinos clínicos, he aprendido, particularmente del doctor Moisés Mercado, he aprendido que el tratamiento con yodo en estos pacientes, aunque están muy claras las guías, lo que termina sucediendo cuando tienes estos tumores que están como pues limítrofes es que terminan recurriendo más tarde. Entonces, también ser más agresivos con esto, ¿no? Entonces, yo creo que esta sesión estuvo padrísima, ver la correlación entre la parte ultrasonográfica con la parte histopatológica. Y me gustaría preguntarles en relación a los paneles moleculares que en otros países, particularmente en Estados Unidos, Bethesda 3 y 4, sí se usan de manera rutinaria. Acá entiendo que la accesibilidad es diferente, pero en un hospital como este, en donde hay mucho recurso, ¿cuál es la experiencia de ustedes con estos paneles moleculares? Antes de pensar en hacer un panel molecular, tienes que aprender a tomar biopsias por aspiración, porque la muestra es una gota de una biopsia por aspiración. Hasta cierto punto es como una biopsia líquida. La onda es que si sacas la biopsia en 4 láminas, es muy fácil trabajar, pero si mandas 16 láminas de un nódulo, pues lo más seguro es que sea una biopsia por exsanguinación de tiroides, ¿no? Y que sea pura sangre. Aquí recuerdo 3 o 4 casos y la experiencia, recuerdo hasta los nombres de los pacientes. No ha sido buena en el sentido de que el estudio no logró lo que queríamos, que era subir o bajar un Bethesda 3. Hace como 1 año o 2 hubo una reunión de patología endocrina y nutrición, y le preguntábamos al doctor Bernardo, que es quien les enseña ya a los residentes, y pues me contestó lacónicamente pues que yo no tenía ninguna experiencia porque simple y sencillamente sus pacientes no pueden pagar esos estudios. Entonces, esperamos que con la instalación del área de medicina de precisión y la adquisición del secuenciador podamos incursionar en estas tecnologías. El primer caso me resultó particularmente interesante, pusimos una nota en el informe,
porque estas lesiones foliculares en niños se asocian a mutaciones de Dícer, y bueno, pues ya es otra dimensión de la aproximación al problema, ¿no? Pero pues la respuesta es que no tenemos experiencia en ello. No sé si alguien quiera comentar a este respecto o si en otra institución la tenga. La doctora Iñiguez, ahora sí quisiera tomar la palabra, por favor, muy breve, porque ya estamos sobre el tiempo. Nicole, si quieres abrir tu micrófono. Hola, muy buenos días. Pues gracias por esta sesión. No, de mis comentarios nada más quería decirles que la nueva clasificación de nódulos está por salir. En este caso ya salieron las guías de cáncer diferenciado de tiroides y como hemos tenido tanta nueva información en nódulos en cuanto al desarrollo de pruebas moleculares, estos van a salir próximamente en unas guías aparte. Nosotros, sí es cierto que en los institutos hay poca experiencia con las pruebas moleculares, sin embargo el Thyroid Print, que es una prueba molecular de pocos genes, está entrando a México, es más accesible y en eso sí estamos empezando a tener datos y yo tengo algunos pacientes en el instituto que sí le hemos pedido en el ABC, que sí le hemos pedido Afirma y Thyrosec, pero sí, una biopsia es fundamental. En cuanto al número de laminillas, pues depende. En Mayo Clinic normalmente mandan 12 laminillas por paciente. Hacen por lo menos 6 pases cuando no hay patólogo on-site para asegurar que sean suficientes. Y en cuanto a lo que comenta Enrique Jean, sí, o sea, lo que hemos aprendido mucho del cáncer diferenciado de tiroides y lo que tratamos es de no ser agresivos cuando no se necesita, porque entendemos que es un cáncer que es genómicamente simple en la mayoría, que a la mayoría de la gente le va a ir bien y que incluso lo hemos encontrado en las autopsias, el cáncer papilar de tiroides por muchos años y que lo estamos sobrediagnosticando. Ahora en pacientes pediátricos es otra historia, pero en adultos sí tenemos que hacer un uso selectivo del radioyodo y como dirían, o sea, let the punishment in the crime. Entonces, si es de bajo riesgo, puede que no se beneficie de radioyodo en muchos casos y si es de alto riesgo, sí hay que tratarlo. Y eso sería todo. Gracias. Gracias. Debido a las implicaciones quirúrgicas, el doctor Guzmán Navarro nos va a hacer un breve comentario. Bueno, en primer lugar, darles una felicitación por la presentación. Creo que ha sido muy bonita, muy ilustrativa y sobre todo nos enseña algo muy importante. La medicina ya no es la decisión de una sola persona o de un solo grupo, es multidisciplinaria y tenemos que acostumbrarnos a trabajar así, a tener estos rounds entre los colegas, sobre todo cuando se toman decisiones como lo que se mencionaba hace un momento, de la decisión quirúrgica. Y todos aquellos que fuimos formados en decisiones quirúrgicas muy radicales, hemos ido cambiando con el tiempo gracias a esto. Y yo quisiera que recordáramos todos que la medicina no es estática, es evolutiva y ha seguido avanzando a pasos agigantados. Y tenemos que estar al día, tenemos que estudiar, tenemos que oír lo que oímos esta mañana. Yo los quiero felicitar por esta sesión y recordar que los cirujanos debemos de estar muy pendientes de lo que vamos a hacer. Pero yo sigo diciendo que en muchos casos la cirugía tiene que ser absoluta, porque las recurrencias de estos tumores pueden ser fatales. Pero les felicito, creo que es una bonita sesión y creo que se deben de repetir en muchas otras instancias. Les agradezco mucho y gracias por la mañana. Damos por los anuncios, por favor, Yasmín, ya sí, estamos en tiempo. Pues muchísimas gracias. Gracias, Javier. Muchísimas gracias por tan brillante presentación y sobre todo informativa y estaremos pendientes de los nuevos cambios. Se van a entregar las cartas. Recordamos la sesión de la próxima semana, barreras en el manejo de la migraña, martes 28 de octubre.
Dejamos el QR por quien esté interesado en realizar algún tipo de curso en la institución, independientemente del tipo de curso, está el QR para el formulario. Y una parte muy importante fue la entrega del premio La Trayectoria Médica 2025, que se otorgó al doctor Alfonso Cota Paz y Puente, al doctor León Green Schneeweiss y al doctor Carlos Lichtenstein. Aquí es importante porque es un reconocimiento entre pares, entonces fue durante la cena del Día del Médico. Recordar el primer curso de Medicina Preoperatoria Integral, que será dirigida por el doctor José Jala Becherem, y en el que se basa también el libro que ellos realizaron. Recordar el primer foro sobre enfermedades del Centro Médico ABC y crisis climática, que se va a llevar a cabo el 11 de noviembre, y nuestro torneo de golf, que va a ser llevado a cabo en diciembre. Primero la introducción al ECMO, nivel básico durante la anestesia, que va a ser llevado a cabo el día 6 de diciembre, y como les decía anteriormente, los invitamos a participar y acompañarnos en el torneo de golf. Recuerden que todos estos actividades llevan también un fondo para ayuda en las asociaciones que participan en nuestra institución. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias al Servicio de Patología.